que dos triángulos son semejantes si tienen igual forma, tienen igual forma, pero diferente tamaño. Tienen igual forma, pero diferente tamaño. El símbolo es así. Esa culebrita. Entonces nos está diciendo que son semejantes. Okay. Les voy a borrar por acá. O sea, vienen y nos dicen que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Ahí yo tengo que asumir, perdón, yo tengo que asumir que son semejantes. No le van a decir cómo se llega que son semejantes, porque está el símbolo de la culebrita. Y es muy importante porque hay otro, también tenemos que ver ahora más tarde, que es este, y ese es de congruencia. Entonces vean que es el mismo símbolo, solo que con las rayitas abajo, ¿verdad? Entonces, yo a este le digo la culebra y el otro es como la culebra con patitas, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos que saber que no son el mismo y que significan cosas diferentes. Entonces, vamos a hablar de, digamos, tengo el triángulo ABC. Vamos a ver este. Dibújelo. Vamos a aplicarle a estos la homología. ¿Verdad que la homología qué era? ¿Qué era la homología? Entonces, que tenían la misma posición. Era una igualdad de posición. Entonces, vamos a acá hablar de los vértices.
Entonces, vean la homología acá, muchachos. El A va con el D. El B iría con el E. Y el C iría con el F. ¿Okay? Y el C iría con el F. ¿Cómo iría para los lados? Estos son vértices. Vamos a poner aquí lados. Entonces, para lados AB, ¿contra quién le tocaría? D. Contra D, correcto. BC contra EF y AC con AC, que es el primero y el tercero, contra EF. ¿Ok? Vean que estamos aplicando lo mismo que estuvimos haciendo la vez pasada. ¿Ok? Bien. ¿Puedo borrar? Vamos a ver quiénes estamos hoy. Sí, profe, ya puede borrarlo. Ok, vamos. Alejandro, Andrea, Anthony, Fer, Jenny, Jimmy, José, Cristel y Randall. Le falta gente aquí a la hora. Bueno, entonces vamos a... voy a borrar esta parte por aquí para ir limpiando ahí las cosillas. Ok, ahí tenemos el acomodo de los lados, pero el cuento es que yo los lados los voy a acomodar yo los voy a acomodar de otra manera. Ok, ya sabemos que el AB va con el DE, pero lo vamos a poner así. El AB con el DE. El BC con el EF. Y el AC con el DF. Así sería nuestro acomodo ya en el tema de semejanza de triángulos. Mira, aquí más tengo ahorita. Osman y su hermana, ¿por qué no se ha vuelto a conectar? Porque por ahí vi que...
Ok, ahora, con este acomodo así, podríamos irle a aplicar una regla de 3. Ok, una regla de 3. Entonces yo voy a poner un 5 aquí, X. Esta aquí es una F, ¿verdad? Ok, entonces, este que tengo ahí, ahora vamos a traducir estas que tengo ya escritas y las vamos a traducir y acomodar. Ahí la B, que es 5, contra DE, que es X. Después tengo BC, que es 14. Perdón, BC, que es Y, contra EF, que es 12. Después tengo AC, que sería 7, contra DF, que es 14. ¿Ok? Ahí está traducido. Hicimos la traducción de lo que está arriba y lo pusimos en la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien. Sí, ponerlo en como en las fracciones de arriba. Ok. Ahora, tengo esta y esta que son incógnitas, ¿verdad? Son incógnitas, esas no están, ya no las sé. Entonces, lo que voy a hacer es encontrarlas. Pero, vamos a trabajar en algo que se llama una regla de 3, ¿ya? Y entonces, ¿por qué se llama regla de 3? Porque tienen que haber 3 números. Y los 3 números que van a haber son, digamos, el 5 y la X, y el que esté completo, el 7 y el 14. Después, el Y y el 12, y el 7 y el 14. O sea, el que está completo, número arriba y número abajo, pues hay que ponerlo 2 veces, ¿verdad? Hay que ponerlo 2 veces. La regla de 3 dice, multiplico en cruz y divide en el que sobra. Solito nos va dando la referencia, quién va contra quién. ¿Ok? Vean acá, los números que se pueden Creo usar. que lo puedes volver a explicar, es que no te escuché muy bien. Okay, los números que van a ir cruzados, esos son los que voy a ir multiplicados. Y divido entre el otro número que sobra. El resultado de los que multiplico, después lo divido. Entonces, 5 por... Entonces, lo agarramos y decimos, la primera, 5 por 14, 70. Dividido entre 7, 10. O sea que la X vale 10. La otra venimos y decimos 12 por 7. 12 por 84. 84 y lo divido entre 14. ¿Qué me daría? Que Y vale 6. Ahora, también nosotros acá podemos observar. Yo podría observar, y si yo le veo
la razón de semejanza. Yo le veo la razón de semejanza. ¿Cuál es la razón de semejanza? Ve que aquí tengo un 7 y aquí tengo un 14. ¿Alguien le ve qué relación hay entre el 7 y el 14? Que es la mitad, correcto. Si yo logro observar esa razón de semejanza, pues no le hago la regla 3, ya sé que es la mitad. ¿Ok? Que uno es la mitad del otro. Sí, si usted lo nota, no hace esto. Ajá, ok. No, lo que dice el compañero, el compañero dice que él lo notó. Ya, él lo notó. Entonces, si uno lo nota, que son la mitad, que son el triple y cosas así, pues se aplica. Pero no siempre van a ser la mitad. Van a haber unos que yo me voy a estar inventando ahí a lo que caiga y van a tener que hacer las regletas. Cópienlo, por favor. Es que debo seguir esa ruta. Porque alguien puede decir, pero si yo no la sigo, igual me hubiera dado en esta, porque las letras van en estas van acordes, porque es el primer ejemplo. Pero ¿qué pasaría si la E estuviera en otro lado? Pues entonces ya a B no le tocaría aquí. Puede que a B le vaya a tocar contra su respectivo y no está en la misma posición. Entonces, debo seguir la ruta. Entonces vamos a hacer uno. Voy a poner un triángulo ABC semejante al triángulo de EF. Son 11, sí. Es que me puse más bien ordenado. Ajá. S. Chicos, por favor. Profe, una pregunta. Diga. Aquí, digamos, si hay que seguir lo que usted puso de ABC, es con congruente, ¿cómo se llama? Sí, semejante, sí. Semejante con el DEF, entonces AB es con el DE.
Ajá, correcto. Ok. Más, según yo lo iba a poner un poquillo en desorden, ¿verdad? Pero no quedó, más bien no me quedó en desorden. Igual va saliendo como parecido, ¿ah? Yo le puse la rayita arriba. 14.6 con una rayita de arriba que sería perfecto así. ¿Ok? Así es como nos quedan. Vamos a ver. Jimmy, ¿cómo le fue con estas? Bien, profe. ¿Ok? Andrea, ¿usted? Bien, profe, también. Ok. Randall. El cachete, profe. Ok. Bien. Vamos a montar otro. Ese, a ver cómo nos va.
A ver, era 12 con dxx. Después BC, que es Y, con EF, que es 15. Después AC, que es 10, con, con DF, que es 13. Entonces, 12 con X, 10 con 13, ¿verdad? Vamos a ver, ahí. Anthony, ¿cuánto le dio esa? La primera me dio 15, profe. 15 tallados. 15 tallados, sí, profe. Profe, a mí me dio 15.6. Vamos a ver. De ahí decimos 12 por 13. Ajá. No da tallado. Anthony. Da Bueno, sí, 15.6. 15.6. Pero no sabía si poner el coma 6 o dejarlo. Entonces, ¿por qué lo quitó? Lo quité porque pensé que era solo 15. Ah, en la anterior había una que vio con decimales también, ¿verdad? Ok, imagínense si nosotros quitamos esto, si nosotros le quitamos ese punto 6, supongamos que es plata, y que esos 6 son 15 millones punto 6, nada más le voy a dar 15 millones porque no voy a usar, como que no conviene, ¿verdad? Entonces, bien, Cristel, ¿cuánto le dio la Y? Profe, la estoy haciendo. Está 100. Pero usted, ¿cuánto le dio la Y? Ver, Jenny, ¿cuánto le dio la Y? 5, perdón. 5 cerrados. 11.5. 11.5. Ah, ese no. Ah, porque no era. Le falta carnita ahí. Profe, es que Ajá. a mí me dio 11.538.461, pero ahí en eso no sé si poner 11.5 o poner toda la cifra. No, o sea, no es que usted en el examen le va a aparecer 11.5 y 11.53 y otra 11.538. No, pero volvemos a lo mismo. Debería uno ponerlo lo más exacto posible. Claro, si se le llenó la calculadora ahí de un montón de decimales, no lo voy a poner todos. Pero con tres decimales, con tres decimales no hay ningún problema, ¿verdad? Que ahí sería. Pero llega hasta el 6. El periodo llega hasta el 6. Aquí 4, 6. Porque vea que después vuelve otra vez. 1, 5, 3, 8, 4. Y ahí vuelve a repetir. O sea, el periodo es este. Bien. Vamos a hacer otra.
Profe, Ajá. una pregunta. Siguiendo el orden, sería AB con DE. Ajá. Ah, bueno, está bien. Ya vamos a ver. Este es el mío, ya es el de mi esposa. ¿Listos? Vamos a ver, porque este sí tiene su, bueno, lo que preguntó la compañera, que obviamente notó, ¿verdad? Ok, en esta igual, lo que tenemos que tomar en cuenta es ir siguiendo que el AB le toca con el DE, o sea, el AB con el DE, el BC con el EF y AC, pues me tocaría con el DF. Entonces, es seguir esta ruta. A eso se le llama una ruta de comparación. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la que me da quién va contra quién. Entonces se llama ruta de comparación. Que vamos a comparar ahí quién va contra quién. Bueno, voy a borrar. A ver si tengo por aquí alguno. Okay, vamos a tratar de hacer la página 20. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dibujar el triángulo. Y es que a quién le pongo qué. De ahí. Es indiferente. 8, 12 y 18.
Uno lo pone donde uno quiera. Tiene otro. ¿Qué dice? Si la medida del lado menor del otro triángulo, o sea, donde puse el 8, pongo el 12. Porque los menores van con los menores, los mayores con los mayores, y los del medio van con los del medio. Entonces, ¿cuál es la medida del lado mayor? O sea, donde puse el 18, pongo la X. Bueno, una vez que lo montamos, ¿verdad? Porque para ubicarnos, eso sería la mejor. Entonces, yo digo el 8 con el 12, que sería este hacia este, y el 18 con la X. Entonces, 8 por 12 dividido entre 8. El 12 por 18, perdón, dividido entre 8. Y nos da un hermosísimo 27. Mira, si yo lo acumular diferente, pero me da igual. Porque yo puse 8 sobre 18. 8 sobre 18 y 12 sobre X. Ajá. Me da igual. 27. También. Lo que pasa es que, o sea, usted le quedó así, pero en realidad usted, o sea, ajá, contó con la suerte de que lo puso mal, pero no es que lo puso mal, lo puso como, no debía ponerlo así. Ya no es que está mal, no era el formato, ¿verdad? Porque usted ahí entonces no me está comparando triángulos, está haciendo una comparación interna en los mismos. Lo que pasa es que eso es permitido. Si usted hace una comparación, ve, digamos, acá hizo la misma comparación en este otro lado. Entonces, igual le va a salir de forma correcta. Pero nosotros estamos comparando un lado con el otro, un lado contra el otro. Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra. Ok, esta, la 15, por favor.
Vamos a ver. Acá nos dice que hay un triángulo MNS. Y después tengo otro de que sería CDL. Entonces dice NS es, no, MN es 10, NS es 6 y CL es 12. ¿Cuál es la medida de L? ¿Ok? De DL. Entonces yo... ok. Vamos a ver. El MN, que es 10, yo lo compararía con CD, que no lo tengo. ¿Verdad? Después digo, el NS, que es 6, NS con DL, que es X. Ok. Y el MS no lo tengo. No, ya vi. Ya vi que es. Ven el símbolo de acá, muchachos. Ajá. Yo apliqué porque yo no le llegué, entonces apliqué la razón de Sí, es que en realidad este tema no es semejante, son congruentes. O sea, ven que ahí fue un zafi mío, porque ese tema es para cuando son congruentes, y congruentes es que son exactamente iguales. Y todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero yo apliqué la razón de semejante, puse 6. Sí, 6, correcto. Entonces, ahí fue un zafi mío, compañeros. Pero el símbolo es congruente. Cuando vemos este símbolo, ojo, uno solito es el que ahorita más adelante uno tiene que decir, me lo están diciendo. Semejanza o congruencia. Me lo están diciendo de semejanza, de congruencia. Mientras que vean en este otro,
En ese otro es de semejanza. En ese sí se podía, ese sí se va a poder hacer con lo que teníamos. Entonces vamos a hacer el 16, por favor. Ok, vamos a hacer el 16. El otro, repito, fue un Safi mío ahí. Pero igual daba 6. Aquí le podríamos haber visto el... Yo no lo vi. Si uno le ve, pues le puede aplicar esa cuarta parte. Si no, no hay ningún problema. Le aplicamos la regla 3, 5 por 8, 40. 40 entre 20 van 2. Importante que tenemos que hacer el dibujo, ¿verdad? Hacer el dibujo es de suma importancia. Y para no perderse. Yo creo que para no perdernos, deberíamos estar haciendo el dibujo. Bueno, esa 17 también se puede hacer, es exacta. Esa la van a hacer de tarea. Ok. Bueno, vamos ahora a lo que se llama postulados de semejanza. Tengo lado, 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 ángulo, lado. ¿Ok? Ese se llama así, lado, lado, lado. Ángulo, ángulo, perdón, lado, ángulo, lado. Y hay otro que vamos a utilizar también. Vamos a ver si por aquí lo tengo. A ver si atrás para... Y el tercer postulado es ángulo, ángulo, ángulo. Ok. En realidad, poder determinar los postulados, pues la verdad es que es bastante sencillo, porque para que a usted le den los lados, se ve como muy obvio, porque no le van a dar ángulos. Entonces, ¿por qué va a ser lado, lado, lado? Porque le dieron los 3 lados. ¿Por qué va a ser lado, ángulo, lado? ¿Cuántos ángulos lleva? 1. ¿Ok? Ahora, ¿y cuánto? Usted dijo que era ¿cuál? ¿Lado, ángulo, lado? Lado, ángulo, lado. Ok, ¿cuántos lados le dan? 2. De ahí, es como muy, digámoslo como muy obvio, ¿verdad? Porque le están dando 2 lados. Puede que usted diga, pero yo no le veo el ángulo que me dieron. Pero, ajá. Ahora, repito, para que sea lado, 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 debe tener
Bueno, seña en todos los lados. Digamos 5, 6 y 7. 10, 12 y 14. Como ustedes ven, están los lados. Y en realidad guardan la misma razón de semejanza. ¿Ok? Me guardan la misma razón de semejanza. Ven que uno es la mitad del otro. Entonces, los tres llevan esa misma razón de semejanza. ¿Ok? Repito, los tres llevan esa misma razón de semejanza. Pero yo lo veo de la forma más sencilla. Me tienen que dar los tres lados para que sea lado, lado, lado. En este, para que sea lado, ángulo, tienen que darle el ángulo en medio de los lados. Digamos, si yo tengo 5 y 6, eh, 10, 12, y el 60 tiene que estar ahí. Si el 60 aparece aquí, ya no cumple lado, ángulo, lado. Tiene que estar en medio de los lados. El ángulo tiene que estar en medio de los lados. Viene el otro y en realidad este, con solo que hayan dos ángulos. Yo aquí tengo 50 y 70. No llegó el proveedor, dejarle un poco más. Y aquí 50 y 70. El otro ángulo ya es igual. Entonces, el ángulo, con solo que hayan dos iguales, ya lo cumple. Y esa parte, por favor. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver por acá. Profe, Dime. ¿usted cree que, bueno, yo sé que eso es lo que va a hacer a continuación, pero la pregunta número 12, ¿me lo puede ilustrar con esa, por favor? A 12. A 12. Sí, señor. Ok, vamos a ver. Dice, nos dice que si la medida de ED es 4. Ok, vamos a ver. ED. Entonces, ED es 4.
Vamos a ver. Vean que aquí tiene 70 y 50, el que le falta es 60. Porque los tres tienen que sumar 180. 60, 70, el que le falta el 50. O sea, cumple ángulo, ángulo, ángulo. Claro, este sí lo cumple, ¿verdad? Ok, entonces, el que está al frente, el de 50, 66, el que está al frente, el de 60 es 3. Son la mitad, ¿verdad? El que está al frente, el de 60 es 8. Y el que está al frente, el de 70, va a ser 4. Entonces sí es cierto. ¿Ok? Entonces sí es cierto. Ambas serían verdaderas. El Randall y todos. Profe, vieras que necesito, por favor, que me explique por qué el 4 ahí. Pero vieras que en esta sí estoy un poco perdido, ma. Ok. Veamos. Una relación de semejanza. Recuerden que la relación que estábamos buscando ahora era siguiendo esto. ¿Verdad? Siguiendo esto. O sea, yo voy a seguir esta ruta, pero resulta que aquí no tengo esa ruta para seguirla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi ruta a seguir va a ser los ángulos. O sea, que el que está al frente, el de 70, ¿lo ven? Es semejante con este de aquí. ¿Se ubican ahí? O sea, nuestra ruta ahora van a ser los ángulos. Entonces, el que está frente al de 60 iría con el que esté al frente del de 60, que sería este. Entonces, 6 y 3, ¿qué es lo que vemos? Que es la mitad, que es el doble. ¿Qué es el doble que la mitad? Depende de donde lo vea. Si aquí es 60 y 70, aquí es 50. Entonces, si el que está al frente el de 70 es 8, y ya sabemos que la relación está en la mitad, ¿ok? Aquí le encajo el 4. Entonces eso decimos que es cierto. ¿Por qué es el criterio ángulo, ángulo, ángulo? Porque ya completamos los ángulos y nos dimos cuenta de que los tres ángulos son iguales. ¿Ok? Que los tres ángulos son iguales. Entonces, importante que la relación que estamos haciendo, en este caso que no llevamos ruta, es por medio de los ángulos. Si yo tengo el ángulo del de 70, el lado que esté al frente es semejante con el lado que esté al frente del ángulo del 70 en el otro triángulo. Ok, vamos a devolvernos por acá. Veamos esta. Bueno, nada más, vean que esta no es de... Eso es congruente. Eso es congruente, sí. Anthony dice que si pueden poner dos ángulos y un lado, claro, pero en congruencia, no en semejanza. Porque es que en congruencia también hay otra,
que son otros. Ven esta figura. Esa figura es de congruencia, no de semejanza, porque son exactamente iguales. ¿Qué piensan? Pero, ¿qué piensan que se aplica? ¿Cuál postulado o cuál criterio le podemos aplicar ahí? ¿Qué piensan? Profe, la A, ¿Por qué? porque son congruentes, son iguales, son... Pues si las medidas de ahí están, 8, 8, 6, 6. O sea, Y el que queda en el del centro es el del otro, sí, correcto. Ese es. Lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le están dando, Fer? ¿Qué es lo que le están dando? De ahí los lados. Lado. 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 ¿Ok? Lado, lado, lado. Fer, ¿me iba a decir algo? Sí, profe, que tampoco le dieron la medida de ningún ángulo. También por ese lado es fácil sacarlo, solamente de lados. Es correcto, ¿verdad? En ningún momento me hablaron de un ángulo, ni en este no me hablaron de nada de eso, entonces le llegamos de esa manera. Bien. Bueno, vamos a volver por aquí. Veamos esta, vamos a analizarla. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEE. DEF por el criterio lado, lado, lado. Ok, lado, lado, lado. Como dijo la compañera, le están dando señas de ángulos. No. ¿Qué le dieron? Lados. Lado, lado, lado. Y uno es la mitad del otro. Entonces, esto es cierto. Ahora vamos a analizar la otra. Dice, la razón de semejanza del triángulo ABC. Ojo, la del triángulo, perdón, ABC, o sea, con respecto a este, es un medio. ¿Recuerdan que no? ¿Qué era una razón? Era un multiplicador, ¿verdad que sí? ¿Ok? Bueno, es acá, es acá. Entonces, el triángulo chiquitico con respecto al grande, o sea, ¿cómo hago yo de un 10 para llegar a un 5? Ojo, ¿cómo hago yo que se me forme un 5 si lo que tengo es un 10? Yo puedo ver que la relación entre ellos era que se multiplican por 2. Pero eso sería si lo estoy viendo del pequeño hacia el grande. Y aquí me están diciendo que vaya del grande al pequeño. Entonces, en lugar de multiplicar por 2, multiplico por su inverso, que es un medio. O sea, aquí vemos que la relación es, sí, son el doble. Si lo veo del chiquitico para el grande, pero como lo tengo que hacer del grande al chiquitico, en lugar del 2, multiplico por su inverso. Y su inverso es un medio. ¿Ok? El 2 y todo número 2 o todo número tiene un 1 debajo. Entonces hay que hacerlo aparecer. Entonces ese hay que hacerlo aparecer. Vamos con... Ok, ya la hablamos. No entendí muy bien esa parte, profe. O sea, ¿eso se divide nada más o
Se multiplica Sí. por un medio. Ok. Pues sí podemos decir que se divide, ¿verdad? Pero siguiendo la estructura de la K dijimos que era un multiplicador. ¿Ok? Entonces, si fuera del pequeño, ¿cómo hago yo para formar este 10 a partir del 5? Multiplico por 2. Pero ¿cómo hago para formar este 4 a partir del 8? Entonces, multiplico por un medio, que es el inverso de acá. ¿Okay? O sea, es una división, pero camuflada. En realidad está camuflada. Está camuflada a una multiplicación porque la K es un multiplicador. ¿Okay? La K es un multiplicador. Vamos a ver cuál tengo más por acá. Bueno, este es de congruencia. También congruencia. Bueno, aquí también es congruencia porque vean que los ángulos, los lados son exactamente iguales. ¿Ven? Eso no es semejanza, es congruencia. A ver, tenemos alguna otra que salió de ahí. No. Ok, esos son... Ah, bueno, esta no la hemos hecho. Traten de hacer esa, la número 8, compañeros, por favor.
Ok, vamos a hacerla. Dice, el triángulo ABC es semejante al de EF por el criterio lado, ángulo, lado. Correcto, eso es cierto. El criterio lado, ángulo, lado. ¿Cuál es el ángulo? Este. ¿Ok? ¿Sabías que los días grises y lluviosos son buenos para el ser? Después dice, la razón de semejanza del triángulo pequeño con respecto al grande es 1/3. Uno dice, madre, ¿cómo hago yo del pequeño para ir al grande? Debería multiplicar por 3, del pequeño para el grande. Pero ahora me están diciendo que vaya del grande para el pequeño. Entonces debo multiplicar por 1/3. Y esa era. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. ¿Ok? Aquí es cuestión de leer, ¿verdad? Leer. Y si uno ve que del pequeño al grande es el doble o es la mitad, es el doble o es la tercera parte, la cuarta, y la pregunta es ir del grande al pequeño, pues entonces sería darle vuelta a ese número. Ok. Ahora, igual vamos con semejanza. Cada humano se come en promedio unas 8 arañas. Ok, hagan ese dibujo, todavía seguimos en semejanza, ¿verdad? ¿Sabías que la dona no tiene presentación de la palma individual? La ceremonia de entrega así los objetos. La conmemoración. ¿Sabías que la J es la única letra que no aparece en la tabla? La razón de la ausencia de la letra J es que esta no forma parte de la familia de las ¿Sabías que la Q y otra no tiene signos? Tenía, pero el exceso de depilación hizo que le tipos y así la actriz decidió. ¿Sabías que si bien puedes obtener Coca-Cola casi cualquier lugar, en Cuba y Corea del Norte no se puede? Ok. Dos. Ahí ven dos triángulos, ¿o no? Usted ve dos triángulos, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí hay uno y aquí está el otro, ¿ah? O sea, ahí hay dos triángulos. Ok, ahí hay dos triángulos. Entonces, vamos a X, 10, 8, 6. Entonces, yo voy a comparar los dos triángulos. El triángulo grande lo voy a comparar, este grande, con este chiquitico, ¿verdad? Entonces, yo voy a comparar el X con el 10. ¿Ok? Y como estoy comparando, voy a comparar el grande. ¿Ok? ¿Cuánto sería ahí? 8 mide hasta aquí. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? 14. Con el triángulo pequeño. ¿Cuánto mide el triángulo pequeño? El triángulo pequeño mide 6. ¿Ok? Entonces, ahí le aplicamos la regla de 3 común y corriente.
multiplico en cruz, divido entre el que sobra, ¿verdad? Multiplico en cruz, divido entre el que sobra, y me da 23.3. Y esa es la que hay. Y esa es la que hay. Cópialo, por favor. Profe, ¿dónde dice 14? ¿Perdón? ¿En dónde? ¿Cómo hizo usted para poner ese 14 ahí? El 14 es el triángulo grande. El triángulo grande es todo este pedazo. 8 y 6. Ahí están los 14. La era digital, Kim Kardashian fue la asistente de el padre de esta socialite se filtró un video íntimo de una de Profe, ese 23,3 da con periodo. ¿Sí? Correcto. Ahí hay un periodo. 23.3333333. Vamos a cambiar los números para que ustedes hagan una. Esa, compañeros, para ustedes. es Kristen Berryhauser. Nació en San Diego, California, en la infancia fue diagnosticada que Kristen le estaba así. Todo el mundo a que eso era cierto y los divorciarse dos hijas Listo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces digo 14 con X como 22 con 12. Entonces, ahí decimos 14 por 12, 14 por 12, dividido entre 22, y obtenemos un valor de 7.63.
Y con periodo en el 63, ¿verdad? Porque lleva 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 3, 3. ¿Ok? Bueno, compañeros, la